Muy buen día, que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarme en este proyecto de lectura del Antiguo Testamento. Vamos a continuar ahora con el capítulo 14 del libro de Josué. Espero que ya haya leído los capítulos anteriores y que haya visto los videos anteriores para que pueda entender la secuencia o el orden de las explicaciones que aquí se van dando. Porque así es mucho más fácil. Si usted únicamente entró ahorita por curiosidad y empieza a ver este video, a lo mejor no va a entender completamente lo que yo le diga si no ha visto los videos anteriores o si no ha leído los capítulos anteriores. Así que mi consejo es de que empiece a leer la Biblia de manera ordenada desde el Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, empezamos con el capítulo 14 para continuar con esta explicación del libro de Josué. Y en el video anterior les explicaba cómo es que Dios le dice a Josué, esto lo vimos en el capítulo 13, donde ya Dios le dice a Josué que él ya está entrado en años, que ya está mayor y que ya divide la tierra, que ya la empieza a repartir y que él se va a encargar de exterminar algunas ciudades donde todavía hace falta conquistar. Pero quedaban también otras ciudades que cada tribu tenía que encargarse de sacar a la gente que estuviera en su territorio. Porque ya Josué ya era mayor, entonces ya le correspondía a cada ejército, porque ya todos se habían fortalecido, entonces ya cada quien podía exterminar a los pequeños pueblos que quedaban en su área a donde se les iba a repartir. Entonces, vemos aquí en el capítulo 14 que ya Canaán es repartido entre las tribus que tocan estar de este lado, son 9 tribus porque ya habían quedado 3 del otro lado. Entonces, algo aquí que vale la pena mencionar es, voy a mencionarles a Caleb. ¿Quién es Caleb? Caleb era el otro espía junto con Josué, que cuando fueron a reconocer la tierra prometida hace más de 40 años atrás, fueron los únicos dos que dijeron que sí podían entrar a conquistar la tierra prometida porque Dios ya se las había entregado en sus manos. Pero como no hicieron caso a lo que ellos dijeron, entonces les tocó quedarse 40 años en el desierto, el pueblo de Israel. Pero aquí el tiempo ya ha pasado y vemos que Caleb le hace una petición a Josué y le dice: ahora bien, eso está en el versículo 10, capítulo 14. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy, soy de edad de 85 años. Cuando ellos fueron a reconocer la tierra prometida, él aquí está contando que él tenía 40 años, más los otros 40 años que estuvieron en la tierra prometida, más otros 5 años que han pasado desde que ellos empezaron a conquistar Jericó y todas las demás ciudades que ya he mencionado. Pero él dice en el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Tenía 85 años, pero se sentía como un jovencito. Mire qué ejemplo, ¿no? Qué ánimo el que le da aquí a Josué. También esto aquí me dice que él era unos años menor que Josué, porque vemos que Josué en el capítulo 13, un capítulo antes, ya Dios le dice que ya está mayor. Entonces Josué era un poco mayor. Por deducción, Josué era un poco mayor que Caleb. Entonces le dice en el versículo 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, los gigantes, están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad, por cuanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mire, ¿por qué menciono aquí a Caleb? Porque vemos que ya a partir de aquí la tierra se empieza a repartir entre las tribus, pero a Caleb se le dio una parte especial de tierra. ¿Por qué? Porque se la había ganado. Es decir, a él no le dieron cualquier pedacito de tierra. No, a él ya esto está prometido desde cuando él regresó de conocer la tierra prometida. A él le dieron una porción especial y muy bien ganada, porque dice que él sí cumplió y obedeció a Dios en todo. Así que merecía tener una herencia especial y Dios le da honor a quien honor merece, definitivamente, y aquí lo está confirmando. Después ya vemos que las tierras empiezan a dividir entre las tribus. Recuerde que son 9 tribus que es en las que falta repartir, porque ya 3 se habían quedado del otro lado del Jordán. Entonces el capítulo 15 habla acerca de dónde fue que le tocó a la tribu de Judá. Nuevamente menciona a Caleb
y la conquista de Hebrón y de Vir. Mire otra historia aquí que también la vamos a ver repetida más adelante cuando lleguemos al libro de los jueces. Dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio su hija Axa por mujer. Es decir, que el sobrino de Caleb conquistó la tierra que él le estaba diciendo que fueran a conquistar. Y como premio se iba a casar con una de sus hijas. Entonces Otoniel conquistó esa tierra y se ganó la mano de su hija. Así que se casaron. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió, mire qué inteligente, qué astuto, persuadió a su esposa, ¿verdad?, que le pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, un regalo, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. O sea que Otoniel no solamente se conformó con la herencia que le dio el suegro y con su hija, sino que todavía le pidió otro poquito más, que le diera lugares donde hubiera suficiente agua. Así que muy astuto aquí el yerno. Y el suegro también se lo concedió, ¿verdad?, para que su hija estuviera bien. Sigue aquí mencionando las ciudades de Judá. En el capítulo 16 nos habla de las tribus de Efraín y de Manasés. El capítulo 18 nos habla territorios de las demás tribus. El capítulo 19 también continúa explicando cómo fue que se repartió las diferentes tierras. El capítulo 20 dice que Josué señala ciudades de refugio. Esto ya lo había explicado anteriormente. Las ciudades de refugio eran los lugares a donde la gente que había cometido algún delito involuntario, como por ejemplo tal vez matar a alguien en defensa propia o por accidente, esta gente, para evitar la venganza de los familiares, se iba huyendo a estas ciudades. Ya habían fundado unas ciudades del otro lado del Jordán, y también de este lado de la tierra prometida Josué nombra ciudades de refugio. Ciudades de los levitas. A los levitas no se les repartió tierra como herencia, pero sí se les dieron ciudades a donde ellos tenían que vivir, porque también eran un montón de gente. Esto está en el capítulo 21. Israel ocupa la tierra. Y luego vamos a llegar hasta el discurso de Josué. Pero antes de pasar a ese punto, solo quiero leer algunas cosas aquí. Quiero leer unos 2 o 3 pasajes. Miren lo que dice el versículo 63 del capítulo 15. Mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Otro versículo, el versículo 10 del capítulo 16. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. O sea que los pusieron a pagar impuestos. El versículo 12 del capítulo 17. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. En lugar de expulsarlos de su tierra, los pusieron a que les pagaran impuestos. Y así menciona que las diferentes tribus que tenían que terminar de conquistar, porque recuerden que Dios le había dicho a Josué que ya estaba viejo, que ya él no continuara, que repartiera las tierras, que él se iba a encargar de exterminar las ciudades que hacían falta, y que la otra parte que hacía falta, cada una de la tribu tenía que hacerse responsable de exterminar a lo poquito que había quedado. Pero vimos aquí en estos pasajes, y hay más, de que las tribus no hicieron caso. Y entonces permitieron que hubieran descendientes de los cananeos viviendo entre ellos hasta el día de hoy, y por eso son las guerras que sigue teniendo Israel con sus vecinos de alrededor. Ahora avanzamos hasta el capítulo 24. Aquí ya es el discurso de despedida de Josué, y aquí es donde se encuentra ese famoso pasaje: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice el versículo, aquí ya Josué hace un resumen de todo lo que Dios había hecho desde que salieron de Egipto, el tiempo en el desierto, hasta que conquistaron la tierra prometida. Y para concluir, porque aquí ya está a punto de fallecer Josué, les dice, les da un consejo. Esto está en el versículo 14 del capítulo 24. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El versículo 31 dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. El versículo 29 del capítulo 24, que ya es el último, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. También menciona la muerte de Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Con esto termina el último capítulo de Josué, el 24, hablando de la muerte tanto de Josué, que era el líder militar, y también de Eleazar, que era el líder espiritual, el hijo de Aarón, el sacerdote. O sea, mueren los dos líderes, el líder militar y también el líder espiritual. Porque Josué era el líder militar, Eleazar era el líder espiritual, de la misma manera que Moisés era el líder militar, la cabeza, y Aarón, su hermano, era el líder espiritual, el sacerdote. Y con eso termina, mueren estos dos grandes líderes. Mientras estuvo vivo Josué, dice que el pueblo le hizo caso. Mire que Josué les da un consejo, que no se vuelvan a los dioses que habían adorado sus padres cuando estaban en Egipto, ni tampoco a los dioses de los amorreos. ¿Quiénes son los amorreos? Todos ese montón de pueblecitos que ellos no terminaron de conquistar. Por eso Josué les advierte, aléjense, destruyan esos dioses, nunca se vayan a prostituir tras de esos dioses para que Dios esté con ustedes. Y ellos dicen, nunca tal acontezca. Y en efecto, mientras Josué estuvo vivo, así fue. Pero vamos a ver después en el libro de los jueces, que es el que continúa, cómo la historia cambia. Con eso terminamos este libro de Josué. Espero que me haya acompañado hasta este último capítulo y que haya podido aprender algo de este libro, porque ya vimos que es un libro emocionante y que nos da mucha enseñanza, como toda la Biblia. Que el Señor le bendiga, sigamos leyendo la Biblia. Que tenga un excelente día.